Buenas tardes, voy a compartir, creo que ya se ve, ¿verdad? La, la presentación. Sí, 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 se ve. Vale, genial. Pues me llamo Marta y voy a presentaros una charla de unos 20-25 minutos sobre el derecho ambiental como instrumento contra el cambio climático. Y estos son los puntos que presentaré. En primer lugar, el contexto de la investigación y el tema de tesis. En segundo lugar, y quizás el punto más interesante, es por qué el problema ambiental preocupa al derecho. Pasaremos rápidamente a analizar algunos de los principios del derecho ambiental y también algunos instrumentos jurídicos internacionales. Y en último lugar, analizaremos las políticas de la Unión Europea contra el cambio climático. Y en último lugar, y si hay tiempo, pues podemos hacer un pequeño debate y podéis dar vuestras perspectivas, puntos de vista, etcétera. Vale, el contexto de la investigación. Bueno, yo soy doctoranda de primer año en el área de Derecho Público de la Universidad de Lleida. Y mi tesis se enmarca en el programa de doctorado internacional de Iberus Talent, que es un consorcio entre 4 universidades: la Universidad de La Rioja, Pamplona, Zaragoza y la de Lleida. Esta investigación está financiada por fondos de la Unión Europea, con las becas de Marie Curie. El tema de mi tesis es el desperdicio alimentario. El objetivo principal es analizar cómo el derecho puede ser un instrumento para luchar contra el desperdicio alimentario y sus consecuencias negativas. La primera aproximación a este tema ha sido a través del derecho ambiental. Y es que las cantidades de residuos alimentarios son enormes, según datos de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según datos de 2011 de esta organización, sobre un tercio de la comida terminó siendo desperdiciada o tirada. Estamos hablando de toneladas y toneladas de comida. Los residuos alimentarios, además, por sí mismos, si no son bien gestionados, pueden ser una fuente importante de contaminación, ya que generan un 10% de gases de efecto invernadero, y son estos gases los que más contribuyen al cambio climático. Además, estos residuos alimentarios, en vez de ser un problema contaminante, podrían servir para otros fines, como por ejemplo podríamos reutilizarlos para generar biocompost o incluso generar con ellos energía. El tema de los residuos alimentarios también interesa al derecho ambiental, porque la industria agroalimentaria es una de las más contaminantes, ya que usa muchos recursos naturales, tanto hídricos como del suelo. Además, y por último, el aumento desproporcionado del consumo y desperdicio de carne desde los años 70 ha provocado grandes problemas ambientales. Por ejemplo, la deforestación en los bosques amazónicos. Se han talado enormes zonas de bosque para plantar pastos con los que alimentar al ganado. Vale, pues pasemos al que yo considero uno de los puntos más interesantes de la charla, y es por qué el cambio climático preocupa al derecho. En primer lugar, me gustaría decir que el derecho ambiental es una rama muy joven del ordenamiento jurídico. Nació a finales del siglo pasado, sobre los años 70, y se ha venido desarrollando más intensamente en los últimos años, sobre todo a partir de los años 2000. Uno de los grandes y primeros empujones para hacer visible la problemática del cambio climático fue impulsado por los estudios realizados por el Club de Roma. El Club de Roma es una organización no gubernamental creada en el año 68 por un pequeño grupo de científicos y políticos de varios países. Su gran preocupación es tratar los cambios que se están produciendo en el planeta a consecuencia de las acciones humanas. Y esta organización encargó el conocido informe de los límites del crecimiento.
cuya autoría principal es de una biofísica y científica ambiental llamada Donella Miaduns. La conclusión de este informe sobre los límites del crecimiento fue la siguiente. Si el actual incremento, tanto de la población mundial como de la industrialización y así de la contaminación y la explotación de los recursos naturales, este incremento exponencial sigue sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Es decir, la tesis principal del libro, de este informe, es la siguiente. En un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial, tanto de la población como del consumo, no son sostenibles. El planeta pone límites al crecimiento económico, ya que los recursos naturales no se pueden renovar o regenerar con la misma velocidad con la que nosotros los estamos consumiendo. Los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como la temperatura media mundial ha aumentado ya en algo más de 1 grado desde la época preindustrial. Y según la Organización Meteorológica Mundial, el periodo que va de 2015 a 2019 será probablemente el más cálido jamás registrado. Además de estos datos, este aumento de temperaturas provoca impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves. Un ejemplo sobre la escasez de aguas y las sequías está en Madagascar. La sequía en el sur de esta isla ha provocado un desplazamiento interno muy importante de la población del sur al norte, provocando una crisis migratoria interna en el propio país. Quiero señalar que la amenaza del cambio climático son muchas, no solo el aumento de las temperaturas y las sequías, pero aquí he tenido que seleccionar las que más, las que más se acomodan a lo que vamos a ver a continuación. Lo más irónico de la problemática ambiental es que quien sufre estas consecuencias son los países más subdesarrollados, que son justamente quienes menos han contribuido al cambio climático, ya que al no tener un sistema de industria desarrollado no han contribuido a emitir tantos gases de efecto invernadero. Los que más contribuyen al calentamiento planetario son los países desarrollados. Por tanto, el cambio climático crea una clara situación de injusticia. Además, los daños producidos, por ejemplo, en el país que acabamos de ver, en un país como Madagascar, no son reprochables directamente a otro país o a una empresa concreta que haya contaminado mucho. Son lo que llamamos en derecho daños difusos y no se puede responsabilizar a alguien concretamente. Nosotros en derecho manejamos mucho el tema de la culpa y el responsable de esta culpa. Por ejemplo, si un conductor se salta un stop y provoca un pequeño accidente a una moto, pues es el conductor del coche el que tiene la culpa y por tanto el responsable y quien debe reparar el daño. Sin embargo, los daños ambientales no siempre son imputables de manera directa a un Estado o a una determinada empresa. La problemática ecológica y más concretamente la huella de la actividad humana en la Tierra no ha sido aceptada hasta hace poco. La razón principal de esta ceguera era porque se enfrentaba al dogma del crecimiento económico. El modelo productivo actual es producir, comprar y tirar y como ya hemos visto en esta producción usamos más recursos naturales de los que la Tierra es capaz de generar. El derecho ambiental, por tanto, surge como un límite para reajustar la balanza entre la producción económica capitalista y la protección del medio ambiente. Se acuña la expresión del capitalismo verde, el cual supondrá una mayor intervención en la actividad económica mediante limitaciones al derecho de la libertad de empresa.
Sin embargo, la aplicación de estas legislaciones ambientales puede provocar un descenso en la competitividad empresarial. Para revertir esta consecuencia, dentro del capitalismo verde se añade un valor monetario a lo ecológico. Es decir, se mercantilizan las cuestiones ecológicas y el derecho es parte esencial de esta mercantilización, mediante, por ejemplo, la implantación de gravámenes fiscales a las empresas que más contaminen, ayudas económicas, por ejemplo, mediante subvenciones a las empresas más verdes, intervencionismo en la propiedad privada, etc. Hoy día, a nivel de la agricultura más subvencionada es aquella que produce productos ecológicos. Es un ejemplo. Y otra nota sobre el derecho ambiental, y en esta podemos discutir luego en el debate, es su carácter antropocéntrico. Es decir, el medio ambiente se protege tan solo porque es el espacio donde los seres humanos viven y del que depende su salud. Es decir, que la protección del medio ambiente se realiza para proteger la vida y la salud de los seres humanos en la Tierra. Hoy en día el derecho aún no ha llegado, y no sé si llegará, al punto de reconocerle derechos subjetivos a bosques, a ríos, a mares, etc. Y por último, también anotar que es una rama del ordenamiento jurídico joven, dinámica, maleable y abundante. Perdón. Ahora vamos a ver los principios del derecho ambiental. Hay muchos, pero he seleccionado solo algunos de ellos. Los principios jurídicos son importantes en los ordenamientos, ya que, a efecto de ley, son aplicables por los tribunales. Bueno, como he dicho, hay muchos, pero aquí he apuntado algunos. Por ejemplo, el principio preventivo es el más importante, es para el que conduce a la evitación del daño ambiental. El principio de desarrollo sostenible, que trata de conciliar varios tipos de intereses. Por una parte, el desarrollo económico de los países junto con la salvaguardia del medio ambiente. El principio de precaución, que es esa protección anticipada, un principio de cautela. El principio del contaminador paga, el cual no necesita explicación. Y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Aquí sí que me voy a parar un momento. Este principio se predica sobre todo en el ámbito internacional. No todos los estados tienen ni deben tener las mismas responsabilidades, ya que no todos han contaminado de igual modo y por tanto no han contribuido por igual al cambio climático. Este es un principio que luego lo vamos a encontrar en instrumentos jurídicos internacionales, que veremos en la siguiente diapositiva. Un último principio muy interesante e importante es el principio de no regresión y progresividad, o el principio de progresividad en la vertiente fuerte del principio de no regresión. ¿Qué significa? Este principio obliga a los estados a que estos no retrocedan en los estándares de protección ambiental ya adquiridos. Y en la versión fuerte es el principio de progresividad. Es el deber de los estados de ir avanzando en sus legislaciones para ir consiguiendo cada vez estándares de protección ambiental más importantes. Y ahora vamos a ver sobre todo 3 instrumentos jurídicos internacionales. En primer lugar, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del año 92. Esta convención es un tratado internacional, es decir, es una norma jurídica internacional por la cual los estados se obligan a sí mismos a unas determinadas consecuencias legales. Esta convención establece un objetivo último: lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, estas emisiones que son producidas por la actividad humana, industria, transporte, pues que estas emisiones no supongan un peligro para el clima.
En esta convención podemos subrayar dos de los principios que acabamos de ver. En primer lugar, el artículo 2 de la convención señala que el desarrollo económico ha de proseguir, pero de manera sostenible. Además, la Convención instaura un sistema de financiación internacional por parte de los estados desarrollados a favor de los estados en vías de desarrollo más subdesarrollados, para proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático. Esta última disposición de la Convención establece el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, es decir, son los estados que más han contribuido al cambio climático los que deben financiar proyectos para revertirlo. En el año 95, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, concluyó en su segundo informe de evaluación que el clima ya había comenzado a cambiar a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta razón, los estados se reunieron de nuevo y acordaron incorporar una adición a la convención, mediante a la convención marco que acabamos de ver. Esta adición se realizó mediante un nuevo tratado internacional conocido como el Protocolo de Kioto. Esto yo creo que suena bastante. Este protocolo se acordó en el año 97 y establece por primera vez objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y economías en transición, con un calendario de cumplimiento. En Kioto se estableció por primera vez a nivel internacional compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en el anexo del protocolo nosotros podemos leer a qué se comprometió, por ejemplo, Alemania, a qué porcentaje de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se comprometió Alemania, y el calendario de cumplimiento. Sin embargo, el protocolo de Kioto nació con término. Esto quiere decir que tiene una fecha de fin de su vigor, y este quedó sin eficacia en el año 2012. Pues desde antes de que Kioto llegara a término, los países intentaron llegar a un nuevo acuerdo internacional. ¿Pero qué pasó en 2008? Pues que la crisis económica ladeó completamente a la cuestión ambiental, la cual pasó a un segundo plano. Sin embargo, en el año 2015, por fin en la COP21, se llegó a un acuerdo internacional cristalizado mediante el Acuerdo de París, que ha sido muy mediático. Este acuerdo tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media mundial del planeta supere los 2 grados. Recordemos que la temperatura ya ha aumentado en un poco más de 1 grado. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y voy a apuntar tan solo las dos diferencias respecto a Kioto. En primer lugar, París nace sin término, es decir, sin fecha de fin, por lo que tiene voluntad de perdurar en el tiempo. Y además, el Acuerdo de París no impone ninguna obligación cuantitativa de reducción para los países, como hemos visto que Kioto sí que hacía, sino que, según el Acuerdo de París, cada Estado debe realizar su propio plan de mitigación y comunicarlo a la Secretaría del Acuerdo. Por esta razón, este tratado internacional ha sido muy criticado, al no ser lo suficientemente ambicioso para combatir el problema. Sin embargo, debemos recordar aquí el principio de progresión, por el cual deberíamos interpretar este acuerdo de la siguiente manera. Los estados que han firmado el Acuerdo de París, que han sido muchos, no deben disminuir su nivel de compromiso internacional, por lo que estos no deben establecer porcentajes de mitigación más bajos que los que ya estaban establecidos en Kioto. Y por último lugar, vamos a ver las políticas de la Unión Europea contra el cambio climático.
Y es que la Unión ha sido un líder internacional en la lucha contra el cambio climático y además fue una de las partes más activas en la negociación del Acuerdo de París. Sin embargo, la mayor contribución de la Unión Europea es la creación de un modelo de actuación interna. Es decir, la oportunidad de presentar un modelo de protección ambiental interno que funcione siendo a la vez económicamente sostenible. Para esto, en 2019, la Comisión de la Unión Europea presentó el Pacto Verde Europeo. Este pacto quiere liderar a nivel mundial esta transición de modelo de producción más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El objetivo último de este pacto es que los Estados miembros sean climáticamente neutros para 2050. ¿Esto qué significa? Pues que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan hasta un punto en el que las pocas emisiones que se emitan puedan ser absorbidas por la propia biodiversidad europea. El plan de acción del Pacto Verde incluye, por ejemplo, la aprobación de una ley europea del clima. Esta ley se encuentra actualmente en tramitación en el Parlamento Europeo. Y además, dentro de esta estrategia verde, también encontramos subestrategias, que por el momento son tan solo instrumentos políticos. Podemos encontrar la estrategia europea sobre la biodiversidad para proteger más fuertemente la biodiversidad europea. También encontramos una estrategia llamada de la granja a la mesa, que sirve para reformar los sistemas agroalimentarios con el fin de hacerlos más sostenibles. Y también podemos encontrar una estrategia sobre economía circular para evitar generar tantos residuos y así reducir la contaminación. Una estrategia industrial para hacer de las industrias de la Unión Europea que sean más sostenibles y más respetuosas con la protección del medio ambiente, etc. Es decir, bueno, este pacto se lanzó en 2019. Por lo que en los próximos años deberíamos ver mucha legislación a nivel europeo e interno destinada a la protección ambiental. Y hasta aquí llega la presentación. Ahora, bueno, si queréis preguntar o dar vuestra opinión, adelante. Hola Marta, bueno, me atrevo yo a hablar y a preguntarte. Me ha parecido muy interesante, sobre todo me ha gustado la parte donde comentabas la posibilidad de que bosques o espacios naturales tuvieran un estatuto jurídico propio. Has comentado algo así, ¿no? Me suena que en Estados Unidos hay algunos parques naturales o algunas regiones donde tienen este propio estatuto y cuando, por ejemplo, hay daños naturales o alguna circunstancia similar o se quiere atentar contra su integridad, sea el medio que sea, pues hay como fundaciones que son las encargadas de, en base a este estatuto jurídico, defenderlo y no son particulares que viven en los alrededores que se pueden ver afectados, sino que es el mismo parque que puede sufrir por su integridad. Nada, comentarte esto que me ha parecido interesante ese apunte. Sí, la verdad es que es muy interesante esto de a ver cuándo los ecosistemas, o sea, a ver cuándo la protección medioambiental no es meramente una protección antropocéntrica, ¿no?, para proteger la vida de los seres humanos en la Tierra, sino que también, bueno, proteger la propia vida de los ecosistemas naturales es algo donde el derecho todavía no ha llegado. Pero me parece muy interesante. Y hay muchos estudios sobre esto. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé, Gabriel, ¿qué te parece? Espera. Hola. Hola. Bueno, yo quería pedirte la opinión sobre, bueno, conectándome con
con la última parte que hablaba de las estrategias dirigida por la Unión Europea hacia, para hacer que el Green Deal sea verdad, y conectarlo con la última resolución que se tomó alrededor de la política agrícola común, donde, salió, al final decidieron para favorecer todavía la agricultura, no más intensiva, pero donde ¿cómo se dicen? Los financiamientos favorecen sobre todo grandes productores y no pequeños productores, que desde mi punto de vista, por ejemplo, no va mucho de acuerdo con los puntos que tú has nombrado con lo de la estrategia. No sé si tú sabes algo alrededor de eso, ¿qué piensas? Pues las políticas, las PACs, la verdad es que no me he leído, tengo que ser sincera, no me he leído la nueva PAC. Sí que he leído algunos artículos, pero periodísticos. Y a nivel de todos los documentos que he mencionado que son políticos de la Unión Europea sobre la biodiversidad, de la granja a la mesa, la estrategia, todos los documentos que giran alrededor del Pacto Verde, hablan mucho de la agricultura y de cómo todo debe estar interconectado, ¿no? Y la agricultura era un tema, en cada documento político, en cada estrategia le dedicaban un apartado. Por ejemplo, en la biodiversidad yo recuerdo que decían que las PACs deberían financiar también proyectos de silvicultura. Sin embargo, estos documentos políticos fueron redactados por la Comisión Europea. La Comisión Europea es como algo así como el órgano ejecutivo, ¿no?, de la Unión Europea que defiende los intereses de la Unión. Sin embargo, luego las PAC son un instrumento legislativo, uno de los más importantes de la Unión Europea, y son realizados a nivel, con el proceso legislativo, etcétera, en el que los Estados miembros tienen mucho peso. Y aunque las políticas de la Unión Europea a nivel de la Comisión sean tan ambiciosas, a veces no pasan el filtro de los Estados miembros cuando deciden legislaciones concretas. No sé si me explico. Y yo creo que este ha sido el problema de las PACs, que luego los estados se han echado para atrás y no han seguido con todas las recomendaciones de la Comisión. Es más que nada, yo creo que, que no todos los estados miembros tienen el mismo compromiso político. Y yo ahora lo que temo es que con la crisis económica y la crisis social a causa del coronavirus pase como en 2008. Es decir, que el tema medioambiental sea también puesto aparte y no se dedique financiación. No sé si he contestado a la pregunta. Bueno, no era una pregunta de verdad, era más un punto de conexión con lo que había mencionado como estrategias políticas y legislativas. Gracias. Es muy interesante la presentación. Gracias. Gracias, Marta. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Si no, antes de acabar, me gustaría recordar, o informar a los participantes que hay a su disposición una encuesta en la página web de la Recerca, ¿vale? En la sección de actividades hay una encuesta donde, si participáis, se os pide contestar unas cuantas preguntas que nos ayuden a nosotros también a mejorar, a ver los aspectos que se puedan mejorar, ¿no?
de esta actividad y tenéis la posibilidad, si participáis, de ganar una mochila, ¿vale? Se van a sortear 6 mochilas de la noche de la recerca, ¿no? de la nit de la recerca europea, ¿vale? Solo eso. No sé, si no hay más preguntas, gracias Marta por la presentación, muy interesante, y damos por acabada la sesión. No sé si quieres añadir algo más. No, tan solo, bueno, agradecerte a ti como moderador y a los participantes. Y ya está. Vale, pues Muchas muchas gracias. gracias y hasta la próxima. Adiós.